Gracias a todas las personas que me envían sus sugerencias para nuevos videos, estaré haciéndolos poco a poco. En esta ocasión les presento un nuevo episodio para este tema que me estuvieron pidiendo, que por cierto es muy amplio. Tips de higiene femenina para adolescentes y preadolescentes. Son las mismas que pueden hacer que de repente tengas la sensación de que tu cabello esté graso o con caspa. Cada vello o cabello tiene su propia glándula sebácea oleosa que mantiene el pelo brillante e impermeable. Pero durante la pubertad es cuando las glándulas sebáceas producen más sebo. Es posible que tu pelo tenga un aspecto demasiado brillante, oleoso y grasoso. Lavarte el cabello a diario o días alternos puede ayudarte a controlar la grasa capilar. Existe una multitud de champús en las tiendas y supermercados, entre los cuales puedes elegir. La mayoría de las marcas son muy similares, aunque es posible que quieras probar alguna que esté especialmente formulada para cabello graso. Usa agua tibia y una pequeña cantidad de champú para hacer espuma. No te frotes o rasques demasiado fuerte, si lo haces no te ayudará a deshacerte de la grasa y podrías irritarte el cuero cabelludo o estropear tu cabello. Después de enjuagar, puedes aplicarte un acondicionador, te irá mejor si usas los que sean para cabello graso. Si deseas saber más al respecto, te estaré dejando un video mío, en donde hablo sobre mis tips para que no se te esponje el cabello o se cree frizz. Cuando te peines y arregles el cabello, presta mucha atención a los productos que utilices. Si deseas un mayor manejo del cabello y un olor agradable, puedes aplicar unas gotas de crema para peinar. Hay para los de cabello ondulado, lacio y rizado. Algunos geles fijadores o lociones pueden engrasar el cabello y crear suciedad, anulando por completo el objetivo principal del lavado. Busca productos que sean sin grasa o sin aceites. Pero si tienes el cabello reseco, prueba a usar productos oleosos para que las hebras estén hidratadas y sea más manejable. Si aún no estás suscrita, recuerda hacerlo en el botón rojo de la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones. Así me estarás ayudando a seguir subiendo contenido en este canal. Sudor y olor corporal. La transpiración o sudoración procede de las glándulas sudoríparas que siempre has tenido en el cuerpo. Pero gracias a la pubertad, estas glándulas, aparte de volverse más activas que antes, empiezan a segregar distintas sustancias químicas en el sudor que confieren a este último un olor más fuerte. También notarás un olor más fuerte en las axilas y los pies. Por ello, es muy importante mantener un correcto aseo personal e íntimo. La mejor forma de mantenerse limpia es ducharse o bañarse a diario, utilizando un jabón neutro y agua tibia. De esta forma eliminarás cualquier bacteria que contribuya al mal olor. Llevar ropa interior y medias limpias cada día también te ayudará a sentirte limpia. Si sudas mucho, te recomiendo usar camisas, camisetas, calcetines o medias y ropa interior de algodón u otros materiales naturales. Estos últimos ayudan a absorber el sudor eficazmente, mientras que, si usas licra, sudarás más fácilmente. Si te preocupa que te huelan las axilas, prueba a utilizar desodorante o desodorante con antitranspirante. Los desodorantes eliminan el olor del sudor y los antitranspirantes impiden
Agrega el aceite esencial de limón y vuelve a remover. Reserva la mezcla obtenida en un frasco de vidrio oscuro y ya tendrás listo tu desodorante casero para usar cuando quieras. También puedes usar el tip de echarte unas cuantas gotitas de limón en la zona de la axila. Incluso puedes ir al mercado y comprar una piedra de alumbre para esta zona. Vello corporal. La aparición de vello corporal en zonas del cuerpo donde antes no lo tenías es algo con lo que tienes que contar de nuevo, son las hormonas en acción. Es posible que quieras empezar a afeitarte algunas zonas donde te crece el vello, pero es algo que has de decidir tú misma. Algunos chicos prefieren dejarse crecer el bigote y la barba. Algunas chicas deciden no depilarse el vello de las piernas o de las axilas. Eres tú quien ha de decidir cómo te sientes más cómoda. Si decides afeitarte, tendrás diferentes opciones. Puedes utilizar una afeitadora tradicional con un gel o crema para el afeitado, o bien una máquina de afeitar eléctrica. Si utilizas la tradicional, asegúrate de que el filo de la navaja o la cuchilla sean nuevos y estén afilados para evitar cortes y rasguños. Las cremas y geles para el afeitado suelen ir mejor que el jabón porque facilitan el deslizamiento de la cuchilla sobre la piel. Algunas afeitadoras nuevas llevan el gel incorporado en la cuchilla, por lo que las principiantes pueden sentirse más cómodas al momento de afeitarse. Independientemente de que te afeites las piernas, las axilas o la cara, ve despacio. Son zonas del cuerpo de acceso complicado, con muchas curvas y ángulos, y es fácil que te cortes si vas demasiado rápido. Un adulto o una hermana mayor pueden ayudarte cuando estés aprendiendo a afeitarte. No tengas miedo de pedir ayuda y un consejo. Si eres una chica y te preocupa el vello del labio superior, da un paso atrás cuando te mires al espejo y verás que el vello que los demás ven probablemente no sea tan feo como a ti te parece. Pero si decides deshacerte del vello facial, de los brazos o de las piernas. Existen muchos productos para el vello corporal, desde los que actúan decolorándolo a fin de disimularlo, hasta las cremas depilatorias fabricadas especialmente para el vello facial. Algunas marcas que te recomiendo son Sally Hansen, Gigi, Olay y Nair. En algunos casos, puede que tu vello facial sea sumamente visible. Si este es el caso, puedes hacerte una depilación a láser. Me parece que los realizan a partir de los 16 años. Consulta con un dermatólogo o especialista de la piel, ellos te guiarán para utilizar técnicas de eliminación permanente, como la electrólisis. En algunos casos, el exceso de vello en una chica puede ser un signo de una enfermedad, como el síndrome de ovario poliquístico. Si eres adolescente y estás preocupada por el crecimiento del vello excesivo, te recomiendo que hables personalmente con un endocrinólogo. Estos cambios corporales son una parte normal del proceso de hacerse adolescente. Aún así, algunos de ellos pueden ser una verdadera fuente de ansiedad para algunas chicas. ¿Cómo puedo tener una buena higiene íntima? Usa el papel higiénico. No limpiarse con papel higiénico, después de haber hecho tus necesidades, hace que se produzca el mal olor y produce picor en la zona íntima, además que está comprobado científicamente que limpiarse previene enfermedades y bacterias. Te recomiendo que no uses papeles con perfume, podría interferir en el pH natural de la zona púbica. Cuida tu parte íntima. Diversos estudios científicos comprobados han publicado que al tomar una ducha no se debe lavar la parte íntima con algún tipo de jabón con perfume, ni siquiera con una esponja, es suficiente usar agua. Cámbiate a diario. En el periodo menstrual, se debe cambiar la toalla sanitaria unas 3 veces los primeros días para evitar las infecciones, mal olor y bacterias. También si eres alérgica, prueba a usarlos de tela. Otros tips que te recomiendo. Lávate las manos con jabones que no tengan alcohol añadido, debido a que pueden resecarlas aún más. Usa ropa holgada.
Llevar la ropa ajustada te produce irritabilidad en la parte íntima, las camisas también pueden perjudicarte. La delgada piel de la axila es sensible, y cuidar de ella correctamente puede ser todo un reto. El cuidado y bienestar de nuestras axilas, parte de la higiene que mantengamos, el baño diario es indispensable, hazlo con un jabón suave y neutro para prevenir irritaciones, enjuaga y seca muy bien sin dejar residuos, para posterior a ello aplicar tu desodorante y tener una rutina de limpieza óptima. Dúchate diariamente, también después de realizar ejercicios. Como te dije anteriormente, evita las prendas ajustadas y la ropa confeccionada con materiales sintéticos, que impiden que la piel transpire y ancla más los malos olores. Lava tu ropa constantemente, sobre todo si la sudoración es abundante o con olor fuerte en esta zona. Si sufres de acné, lava el forro de tu almohada cada 3 días. Para un aroma suave, puedes usar aceite de bebé detrás de tus orejas o en la nuca. Esto es todo por hoy. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Recuerda compartir este video con todas tus amigas y comentar qué tal te pareció.